Buenos días. Tenemos, en primer lugar, en la carretera Pachuca-Huejutla. Esto principalmente es la ampliación, la modernización de carriles en estos 51 kilómetros. En realidad el tramo completo son cerca de 100 kilómetros. Tenemos 10 kilómetros que son de Real del Monte al entronque La Huasca. El puente Rizo de Oro, que es parte también de la conexión con el puente La Concordia que inauguró el presidente López Obrador hace unos meses. Aquí tenemos, este puente es un puente de tipo arco metálico, tiene 66% de avance, son 400 metros de longitud. Tenemos el puente vehicular Nichupté en Cancún. Aquí es un puente de 8.8 kilómetros, se tiene cerca de 70% de avance. La carretera San Ignacio-Tayoltita, que une Durango con Sinaloa, esta lleva 90% de avance, son 80 kilómetros. La autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal, esta ya está a punto de concluirse, son 30 kilómetros, se está ampliando a un tercer carril central, se tienen 3 rampas de emergencia, el entronque de San Cristóbal, 4 puentes y un paso vehicular inferior. Tenemos la autopista Mitla-Tehuantepec, también una obra muy compleja que se avanzó de manera significativa en la administración anterior. Tenemos que es una autopista que consta de 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques y 2 casetas. El avance es el 95%, la longitud son 170 kilómetros. La fecha de conclusión se va a enero de 2025. En esta, en especial, estamos trabajando en un túnel que le llaman el Tornillo, en una zona de deslaves importante que he estado dando seguimiento prácticamente cada semana a las contingencias que se llegan a presentar durante el proceso constructivo y va avanzando bien. Entonces, ya pronto esperemos ya tenerla concluida. Tenemos la autopista Tepic-Puerto Vallarta en 2 tramos, Las Varas-Puerto Vallarta. Aquí tenemos 8 puentes, un ramal, 3 estructuras de cruce y 2 entronques. Y la fecha de conclusión para este tramo es 30 de mayo de 2025. El trolebús de Santa Marta a Santiago, a Cahualtepec, al tramo que está operando ya la Ciudad de México, el trolebús elevado. Está terminado el viaducto y se está concluyendo la estación. El día de ayer hubo noticias importantes respecto a la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial. Uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es viable que el Instituto Nacional Electoral continúe, por ahí está la del Tribunal Electoral. Se determina de manera declarativa que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto. Es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE y derivada de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, viene el comunicado de prensa del Instituto Nacional Electoral, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos la resolución que declara procedente la acción declarativa solicitada por el INE y determina que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales. Entonces, el INE reitera su respeto al marco constitucional legal vigente, es la parte última, así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes. Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras
del Poder Judicial de la Federación. Es importante y un reconocimiento realmente, porque es una decisión del pueblo de México la reforma constitucional al Poder Judicial, y esta continúa por la resolución del Tribunal Electoral. Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso, y también al Instituto Nacional Electoral, y pues esta decisión de que los jueces y juezas pues tienen que regresar a sus labores. Tiene bastante trabajo en este momento el Congreso de la Unión, hay todavía reformas que están pasando. Por cierto, ya tiene mayoría de votos en las legislaturas locales la reforma relacionada con ferrocarriles, y la otra que es muy, pero muy importante, que ya tiene mayoría de todos los congresos locales, regresa a la Cámara de Diputados para declararla constitucional y después se envía para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean nuevamente empresas públicas del Estado. Ya tiene mayoría, eso significa, es de la magnitud de regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la reforma que ya es constitucional, falta nada más que se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y vienen otras. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Vamos a enviar en próximas fechas la modificación a la ley orgánica del gobierno federal. Ahí viene, entre otras, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a dirigir José Antonio Peña Merino. Ya se está trabajando desde ahora en un proceso de simplificación de trámites, digitalización, y también en todo lo que significa la conectividad junto con CFE Internet y Altán, y lo que tiene que ver con satélites. Fue una detención y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente, y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad. Ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido. Pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. Son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ellos también. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué ellos se manifiestan? Es una pregunta. Los jueces, las juezas, pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México, y el objetivo es firmar para que la canasta básica no aumente. El precio del maíz
está bajo, ya se definieron los precios de garantía y otros productos agrícolas no han aumentado significativamente. Entonces se puede mantener la canasta básica con los productos que tiene la canasta sin aumentar para controlar la inflación, y de parte del Gobierno de la República nuestro compromiso de no aumentar en términos reales ni la gasolina, ni la luz, ni el diésel, ni el gas LP. Me imagino que es incómodo de repente ver un sinsentido en medios de propaganda, de tergiversación de la información, etcétera. Sin embargo, sí, a final de cuentas, el ciudadano puede ver una especie de casa de la risa loca, en donde de repente anuncian algo, analizan la constitucionalidad de la Constitución, mandan QR sin sentido, responde otro, etcétera. Pero de fondo, además de este punto que ha señalado usted, que tiene que ver con la democracia, me parece que también está el tema del Estado de Derecho, que es el punto que desde mi perspectiva es el fundamental. Y quisiera preguntarle cuál es el papel del Estado de Derecho en su administración y cómo lo visualiza usted, haciendo una especie de resumen de lo que se ha tocado esta semana en torno a este tema. Nuestros adversarios y algunos sectores que defienden lo que el régimen anterior, en donde se beneficiaba solamente a unos cuantos, acostumbran usar la palabra Estado de Derecho para defender lo que había antes. Y antes había un régimen de corrupción y de privilegios. Eso es lo que se rompe con la Cuarta Transformación. El Estado de Derecho tiene que ver con cumplir las leyes, la Constitución, pero tiene que ver también con que todos tengan acceso por igual a la justicia. La virtud de una, por ejemplo, elección a presidenta de la República es que el voto es el mismo de la persona más rica, de la persona más humilde. Todos somos iguales ese día que vamos a votar, siempre y cuando las elecciones sean limpias, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Para elegir a los jueces no depende de un grupo, no depende de las influencias que se tengan, porque se dice que había una carrera judicial. Bueno, veamos el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Entonces ahora no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito, o de un magistrado, o de un ministro o una ministra, del presidente de la República, de la presidenta o del Senado. Va a valer lo mismo para elegir un juez el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde. Y el juez o la jueza, ¿a quién le va a responder? Al pueblo. Lo que queremos es que se acabe con la corrupción, que tanto daño le hizo a México y que estaba vinculada en mucho con ese amaciato entre el poder económico y el poder político. Entonces, qué bueno que haya empresarios en nuestro país, empresarias, que inviertan, que permitan que haya desarrollo económico, pero les corresponde una tarea. Al gobernante le corresponde la tarea de servir al pueblo y de cumplir con la ley y la Constitución. Y ahora los jueces, las juezas, en vez de servir a intereses que no sabemos cuáles son, y en algunos casos son evidentes, sobre todo cuando benefician a unos cuantos, pues le van a responder al pueblo. Por eso la gente, la gran mayoría, está de acuerdo con la elección. ¿Eso qué va a hacer? Pues construir un Estado de Derecho en nuestro país. El presidente López Obrador le llamaba el Estado de Chueco. Pero todas y todos tenemos que estar de acuerdo en que al elegirse los jueces y juezas con requisitos, con un procedimiento, van a ser abogados, abogadas, reconocidos con
probidad. Cuando se habla de cartas de recomendación y se burlan de que un vecino pueda dar una carta de recomendación, yo decía el otro día, ¿quién mejor se da cuenta de la corrupción de una persona o no? Pues no solo son conocimientos, es probidad. Entonces, en el momento en que el Poder Judicial lo elige la ciudadanía, pues entonces vamos a tener un mejor Estado de Derecho.